Te damos la bienvenida a nuestro espacio virtual de Casa de Dios. Y ahora te invitamos a escuchar un mensaje de fe y esperanza para tu corazón. Hola hermano, yo no los saludé a ninguno. Un poquito tarde, pero llegué. Hola, hola, un beso grande a todas y a todos. Bueno, Betty. Un beso. A todos y a todes. Sí, a todos. Por la duda. Y al Todi. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta para hacer? Para arrancar un puntapié inicial. Yo pongo la pelota ahí a ver quién la patea primero. Que sea fácil, así vamos entrando en calor. No me pregunten sobre la apostasía ni cosas raras, que hay que entrar en calor de a poquito. Pero no, si hay algunas dudas, si alguien tiene... ahí yo cuando lo veo a Darío, yo digo, bueno, acá hay tranquilos. Él me arma toda la reunión. Yo no tengo problema. Si no, yo tengo un par para decir, pero me gustaría primero escuchar a ustedes, a ver qué me cuentan. Activen el micrófono y me comentan un poco. No sean tímidos, estamos en confianza. Están re tímidos hoy, ¿eh? Yo voy a hacer una pregunta. Bien, vamos a alguien que rompa el hielo. Claro, a mí me ponen una pelota adelante y yo la pateo, soy así, después para dónde vaya la pelota no sé, yo la pateo. El que pregunta necesita respuesta, así que si a mí no me preguntan no doy respuesta, yo estoy haciendo la pregunta, así que me Yo gustaría tengo que... una pregunta. Sí, pero ya está, estoy yo primero ahora. Está bien. Las damas primero. A ver, dale. Lo dije las adultas, ¿ah? ¿Qué animales no entraron en el arca de Noé? La Rosa viene encendida hoy. Mamá. Viene encendida hoy. No sé, yo no sé. Puta madre. ¿La serpiente entró? ¿No saben? Bueno, No. yo no sé si en realidad estos se llaman animales, pero no entraron ni los monstruos marinos ni los peces. Yo sé cuál entró último. ¿Cuál? El delfín. Muy bien. Muy bien. Lindo. No, ¿Cómo venimos eso hoy, no se puede juntar. ¿Cómo venimos hoy, Sí, esto es Ustedes se ríen, pero esta pregunta me la hizo un pibe de 10 años enseñando en la escuela dominical. Me dijo, ¿quiénes no entraron? Y tiene razón, pensalo. Y porque no hacía falta que entraran. Se inundó, todo fue el diluvio. Claro, por eso. No hacía falta que... Si entraban al arca se morían. Los pájaros. Bueno, No, los pájaros entraron. la verdad, por el tamaño que tenía el arca, y uno piensa si estaban todas las especies que existían en el mundo, la verdad que no, digamos, si lo vemos desde el punto de vista racional, porque en realidad el arca la hizo Noé, ¿sí? Que ayudado un poquito con su familia, me imagino. Tenía no me acuerdo cuántos metros, era gigante, ¿no? Y lo hizo durante muchos años, y no es que lo hizo de un año para otro. Tardó, no me acuerdo cuántos años estuvo haciendo esa tarea. Pero de todas maneras, si lo vemos del lado racional, no creo que todas las especies del mundo hayan entrado en el arca. Si lo tomamos literalmente, ¿no? Si suponemos que fue algunas especies simbólicas y dando a entender que iba a continuar después todo a través de la mano milagrosa de Dios, eso es otra cosa diferente. Pero hay varios puntos de vista con respecto a eso, ¿no? Por supuesto. La verdad que siempre digo lo mismo, no conviene afinar tanto, sino tratar de sacar la verdad bíblica, ¿no? Que esa es la intención del texto, sacar la verdad bíblica. Dios tuvo que destruir toda una humanidad entera y se salvó una familia sola. Es decir, todo lo que vemos hoy en día en realidad viene ya de esa familia. Eso es lo que deberíamos entender.
y dice que se había multiplicado tanto la maldad, era tan terrible lo que estaba pasando a nivel de las generaciones que vienen en ese tiempo, que no se salvaba ninguno, no había nada, se había perdido todo, no había posibilidad de nada. Entonces, porque no tenían ley, no había ninguna ley a la cual decir, bueno, esto es bueno y esto es malo. Entonces, eran tiempos terribles, y así fue el final. Por eso después viene la ley, ¿no? Sobre el cual el ser humano se basa en la moral, en la justicia, en la razón, en la ética, bueno, y todo lo que ya conocemos. Eso es un poco la enseñanza que intenta dejar esa parte del Génesis, ¿no? Porque eso está en Génesis. Así que yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿hay algún pecado que es imperdonable? Esa la sabe, alguna. Dice la Biblia, la Hay blasfemia un- contra el Espíritu Santo. A ver, no meterte con el Espíritu Santo cuando ofendés o haces algo contra el Espíritu Santo, ese es un pecado imperdonable. Bueno, Después creo que todos los demás tienen perdón, o a lo mejor el suicidio puede ser otro pecado imperdonable. Claro. Claro. Bueno, pero bíblicamente, el texto bíblico, hay un texto bíblico que diga, se perdona todo menos que es El imperdonable. del Espíritu Santo, me parece. No sé si están todos de acuerdo, me comentan. A ver, yo ahorita lo busco, a ver. En Marcos 3 dice, ¿no? A ver si Perdón. Hola. Sí, hola. 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 Hablen tranquilo, Nada. los micrófonos están abiertos, hablen todo lo que quieran. Sí. Que ahora pensando, se me ocurre porque lo había leído una vez, por ahí hacer que otro cometa un pecado, ¿no? Uno conociendo de la palabra, puede ser. Porque en un versículo, no me acuerdo bien, dice que el que conoce la palabra y hace pecar a otro, creo que es doblemente pecado. Sí, está bien, pero sería... Porque acá el punto, en realidad, estamos hablando de... Vamos a leer el pasaje, que son pasajes que crean un poco de discordia o quedan ahí medio para... ¿Cacho, me hiciste señas? Sí, bueno, hay un texto, como dice ella, que dice, 3 cosas aborrece Jehová y una abomina su alma. La que abomina su alma es el que produce discordia entre hermanos. Claro, Pero no, está dice bien, que pero están los pecados que nombra la Biblia son el pecado y la abominación, ¿sí? Y los dos tienen perdón, las dos cosas. Sí. Tienen perdón. Pero aparentemente hay uno que no. Claro. Eso es lo que, esa es por lo menos la intención de la pregunta, ¿no? Para mí es blasfemar contra el Espíritu Santo. Claro, yo si me acompañan a leer en Marcos capítulo 3, versículo 20, dice, los hago leer varios versículos y entendemos el contexto, ¿no? Y me pareció interesante eso, porque yo realmente una respuesta finita no la encontré, capaz que entre todos la podemos resolver. Dice, y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan, hablando los discípulos, ¿no? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Es decir, la gente hasta ahí se había agolpado cerca de los discípulos y de Jesús, y Jesús, como venía haciendo muchos milagros y sacaba los demonios de la gente, empezaron a decir de que él mismo era el diablo, porque por eso los demonios lo obedecían, ¿sí? El 23 dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los
pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Sí? El contexto es que se venía hablando de, a Jesús lo culpaban de que tenía un demonio adentro, que era el mismo Belcebú, y que echaba fuera demonios, por eso tenía ese poder, y estaban poniendo en tela de duda que esa obra, todo lo que hacía, no era de parte de Dios, no era del Espíritu de Dios, sino era del espíritu del diablo mismo. Jesús entonces le empieza a explicar, ¿no? Le trata de decir, esto es imposible porque si yo fuera realmente del diablo, estaría dividiendo mi propio reino, así que no tiene lógica lo que ustedes dicen. Y aparte les da una fórmula, que para que una persona sea libre, tiene que haber un poder más fuerte de afuera para sacar lo que la persona tiene y expulsarlo para afuera. Si lo de afuera no es más fuerte, ¿cómo podrá entonces entrar y liberar a esa persona? Mientras explicaba todo eso, de repente dice así, de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados. Ahí viene el tema. Y eso lo sabemos, todos los pecados son perdonados a los hijos de los hombres, ¿sí? Ahí está, cuando dice los hijos de los hombres, está hablando en líneas generales. No está hablando ni de cristianos ni de gente del mundo, está hablando en líneas generales, ¿no es cierto? Dice, y también que va a ser perdonado las blasfemias que cualquiera diga. Cualquier cosa que se diga va a ser perdonado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El punto acá es saber cómo podemos ofender o blasfemar contra el Espíritu Santo. Creo que ahí está el kit de la cuestión. Dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es como que dejó ahí un poquitito más aclarado el tema de por qué consideraban que no se iba a perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ellos llamaban inmundo al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. No sé qué les parece a ustedes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a blasfemar en contra del Espíritu Santo y que ese pecado se convierta en imperdonable? Yo lo parafraseé recién la respuesta. A ver, ¿se entendió lo que quise decir? Mira, yo una vez pregunté lo mismo que preguntás vos. ¿Cómo sé que no ofendí al Espíritu Santo? ¿No? Porque esto yo sabía, que el que blasfemara contra el Espíritu Santo, ese pecado. Entonces yo dije, ¿y cómo sé que yo no lo ofendí al Espíritu Santo? Y alguien me contestó esto, no sé, solamente por el hecho de tener la duda, ya no lo has ofendido. No sé si es verdad o no es verdad. Por tenerla, pero si está dudando. A ver, no como entendí la que respuesta. yo tengo la inquietud de decir, yo lo ofendí al Espíritu Santo alguna vez y la persona con la que yo hablaba me dijo, mirá, si vos ya tenés esta duda es porque no lo has ofendido, porque si no, vos tenés la certeza de haberlo ofendido. No sé, esa fue una contestación que me dieron, por eso viene bien que me contesten otra. Bueno, a mí me gustaría formar entre todos una respuesta porque me parece interesante esto, porque hay distintos puntos de vista y cuanto más se nos acerquemos a la verdad, más que estamos hablando de que aparentemente hay un pecado que es imperdonable. Nada más y nada menos que eso. Y no sabemos si realmente lo hemos ofendido o no. Porque el punto acá... Sí, Santiago. No, yo me estaba acordando ahora de no solamente la blasfemia, sino también la mentira al Espíritu Santo, porque Ananías y Zafira le mintieron. Ahí está. Si no, nos mentiste a nosotros. Le mentiste al Espíritu Santo y automáticamente murió. Ese es otro caso que está en Hechos, ¿no? También. Sí, señor. Sí, señor. Sí, excelente. Creo que va por ahí la cosa. Por eso digo que evidentemente
no es algo que uno piensa, sino que es una serie de acciones que llama a la obra de Dios, como pasó justamente en este contexto que leíamos recién, inmundo a lo que es santo, y encima nada más y nada menos que es del Espíritu Santo. Ahí, Cacho, ¿quería decir algo? Sí, bueno, habría que ver todo ese contexto, ¿no? Cuando Ananías y Zafira le dice, no me mentiste a mí, le mentiste al Espíritu Santo, porque si vos hubieses dicho que la casa la vendiste en 300 y te quedabas con 100, no pasaba nada. Pero hay que ver, pero como dijiste que era la cantidad esa y te quedaste con esa plata, por ahí murieron los dos. Pero hay que ver el espíritu que había en ese momento. Dice que todas las propiedades las ponían a los pies de los apóstoles, ellos las repartían con los pobres, nadie decía tener necesidad de nada, había un mismo espíritu, nadie se consideraba que tenía algo propio. Dice que todo decía que lo compartían. En ese ambiente, en ese espíritu se movía el Espíritu Santo. Y en ese ambiente se movían los dones y el poder. Y crecían en gran número los discípulos, los apóstoles. Porque, bueno, no los apóstoles, los discípulos. Porque es muy delicado el tema ese, y tanto el del dinero como el de decirle algo al Espíritu Santo. Habría que hablar un poquito sobre qué es lo que le puede ofender al Espíritu Santo. Es decir, esta persona nosotros oramos. Una vez pasó acá, que vino una hermana quería que oráramos por el esposo que practicaba Umbanda. Entonces él tenía su santo, tenía sus cosas que le ponen ellos, y entonces él estaba pidiendo a sus santos, a sus cosas, él era un santero también. Y entonces yo en ese momento, vamos a orar, y en ese momento me vino el Señor, dice, Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, si orábamos y se sanaba, él no iba a venir acá a la iglesia, él no iba a venir a dar gracias a Dios, él no iba a venir a la casa del Señor con ofrendas ni nada. Él iba a seguir con el santero, él iba a seguir ahí. O sea, habría que ver qué es lo que es blasfemia. Entonces yo me di cuenta en ese momento que si orábamos, era como algo raro en el espíritu. No lo consideré bien, yo en ese momento, ¿no es cierto? Darle lo que hizo el espíritu a otro. De eso podríamos hablar. Bueno, pero creo que Rosa, sí. Sí, también es el hecho de atribuirle lo que hace Dios al diablo. Esa es una blasfemia también. ¿Cómo es eso? Atribuirle algo que hizo Dios al diablo, como ser la sanación. Si Dios lo sana y decir, oh, esta lo sanó por Belcebú, ¿no? O sea, esto es del diablo. ¿Viste? Yo creo que también, tiene que ver... por ejemplo, pero no mira, creo, porque el diablo nunca quiere cosas buenas. Sí, también se vio mucho, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando era la época que ministraban y la gente se empezaba a reír? O cuando la gente se empezaba a caer y uno decía, no la toquen, que no lo toquen porque esto es una obra de Dios lo que está haciendo, ¿no? No cuando se manifestaba, sino cuando la persona caía y que se notaba que estaba en paz. Y entonces mucha gente decía, eso no es de Dios, de que se caigan no es de Dios, de la risa no es de Dios. Y entonces eso es muy difícil porque eso es una obra de Dios. Si nadie la toca y están orando y la persona se cae bajo el poder de Dios. Dios está controlando todo eso. Entonces a veces decir, no, esto no es de Dios, yo me voy acá. Por eso bien... Y también los que practican vudú, magia negra, los que practican magia roja, magia blanca, cualquier secta de esas. Si no ven resultados, se van. No se encuentra en ti quien haga pasar a tu hija o a tu hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, sortílego, hechicero, ni quien consulte a los muertos, porque todo eso de mal procede, pero procede. O sea, que hay algo ahí. Sí. Jorge levantó la mano. ¿Quién? Jorge. Jorge, sí. Graciela. Sí. Una
Hernán, referente a lo que dijo el pastor Mogio, ¿no? De la gente que está con los santos y con los santeríos. Hay mucha gente que pide oración, ¿no? Tanto como en el grupo o en otros lados, piden oración. Y esa gente que se ora por la gente que pide oración por en medio de un primo, un hermano, un tío, ¿no? ¿Está consagrada a Dios o se puede orar igual? Por una persona que no está consagrada a Dios, por un decir, yo pido oración por un primo, y mi primo tal vez no cree en Dios, no tiene fe. ¿Se puede orar? No, por supuesto que la oración, nosotros estamos para extender el reino de Jesucristo sobre la vida de las personas. Y ese reino es un reino de luz y se extiende sobre donde hay tinieblas. Las personas viven con el conocimiento entenebrecido, dice la Biblia. Viven con el conocimiento y su mente en oscuridad. Por supuesto que uno puede orar por esa gente, por supuesto que uno ora por el que todavía no fue salvado. Oramos para que tenga la posibilidad de hacerlo. Eso no está mal, y nadie sabe realmente en los misterios de Dios o las cosas infinitas posibilidades que puede llegar a pasar, que esa persona puede ser alcanzada por el poder de Dios. Eso lo sentí yo en especial por esa persona y en ese caso, yo lo aclaré antes, en ese caso y por esa persona en especial, y ahí me di cuenta que había algo ahí, ¿no es cierto? Pero claro, uno puede interceder por la familia porque está practicando eso, o por las personas que están practicando eso, uno puede interceder y tiene el poder para hacer un montón de cosas, claro que sí, yo creo que sí. La gente por ahí el que pide oración por ahí se sana, ¿no? Por lo que uno oró, pero la persona que se sanó, tal vez vaya a la Virgen o al santo o a Gaucho, a otro santo, a la gloria. Bueno, cuando la ley que no impongáis a cualquiera vuestras manos y todo ese tipo de cosas. Sí, Santiago quiere. Santiago. Mira, el tema este de la blasfemia sobre el Espíritu Santo, acá estamos hablando de creyentes, ¿no? El creyente que blasfemara, ese no tiene perdón de Dios. El incrédulo es un ignorante de las cosas de Dios. El nombre de Jesús fue blasfemado, fue insultado, pero es distinto ya la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque estamos hablando de creyente, el creyente que aceptó a Cristo en su corazón, que anduvo una vida cristiana y de repente, de un día para otro, blasfema o insulta o reniega contra la existencia de Dios, está blasfemando directamente contra el Espíritu Santo. Estamos hablando de creyente, de creyente. El que es inconverso es una persona ignorante y yo creo que todavía es otra cosa, que hable mal o insulte o diga tal cosa sobre el Espíritu Santo, ¿no? Porque es ignorante del Espíritu Santo, no lo conoce, no sabe qué es ni lo conoce. Como hablamos la otra vez, la divinidad de Cristo, no conocen la divinidad de Cristo, no saben quién es Cristo, no saben quién es Jesús. Entonces, yo creo que acá se refiere más a este pecado imperdonable al que es creyente, ¿no? Al que profesa la fe cristiana, ¿no? El que aceptó a Cristo, ¿no? Y después blasfema contra él. Está bien. Es mi opinión, no sé. No, por supuesto. A mí me encantaría poder formarla entre todos y vamos de a poquito. Porque yo entiendo que puede ser de los cristianos y también, en realidad, para mí pasa más porque acá los que lo acusan a Jesús, por eso él termina diciendo eso, eran religiosos. No sé si eran cristianos, pero eran religiosos. No eran cristianos porque no seguían a Jesús. Eran los fariseos de ese momento y eran religiosos, digamos, la religión oficial del momento, que lo llama... Pero eso no creían en el Espíritu Santo, no sabían quién era. Por eso, entonces, no sé si tanto... Por eso digo que puede blasfemar aparentemente tanto uno como el otro. Pero ellos, los religiosos esos, encuentro algo que me llama la atención. Ellos tenían el conocimiento de Dios. El fariseo estudiaba permanentemente a Dios, lo estudiaba permanentemente. Era parte de la vida de ellos, ni siquiera era un estudio, era de la vida de ellos. Y acá el problema para mí pasa por esto. Entendían perfectamente quién era Jesús, pero por no reconocerlo, ¿sí? Empezaron por decirlo de alguna manera, a insultar la obra que él hacía. Y al insultarlo, no lo estaba insultando a él, estaba insultando al hacedor de esa obra que era el Espíritu Santo.
Entonces, ellos con conocimiento, sabiendo que era verdadero lo que hacía, porque resucitaba muertos, los ciegos veían, era intapable, que realmente tenía un argumento muy fuerte detrás de Jesús, ellos empiezan a atacarlo, ¿sí? Pero al atacarlo a él, atacan directamente al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que hacía todas las obras eso, a través de Jesucristo. Eso es lo que dice. Entonces, ese conocimiento que ellos tenían, ¿sí? Los llevó a pecar de esa manera, a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y por eso ese ejemplo que vos diste me parece fantástico. Cuando Ananías y Zafira van a entregar la plata y estaban mintiendo, ¿no? Es más, un ejemplo mejor todavía es el de Judas mismo. ¿Por qué se pierde? Porque blasfema contra el Espíritu Santo. Él decía que lleva bien la plata, que estaba, se hacía el bueno, él, con el conocimiento que él tenía, sabía que estaba haciendo mal, ya tenía la revelación, sabía quién era Cristo y lo que estaba pasando, pero empezó a mentir sobre lo que él era, ¿sí? Y ahí vino el pecado imperdonable, por eso se perdió. Hay un versículo que me parece que nos puede llegar a orientar un poquito mejor, está en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, es decir, ya no hay más perdón. ¿Sí? Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, repetimos, dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si nosotros, a pesar de que sabemos que algo es de Dios y lo rechazamos y aparte hablamos mal de eso, ¿sí? Dice, ya no hay más sacrificio, olvídate, ya no hay forma de volver atrás. Ahí se acabó la misericordia y viene el juicio. Dice que viene una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, hay una decisión consciente, ¿me entienden? Una cosa es inconsciente, una cosa es que la persona lo hace sin entendimiento, y acá afirma que esa blasfemia contra el Espíritu Santo, la persona lo está haciendo bajo su propia conciencia, ¿sí? Conscientemente, y aparte está atacándolo directamente, si quiere deshacer lo que está haciendo el Espíritu Santo. Ahí es donde viene el juicio de Dios. Lee el 29, Hernán. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así afirmando todo lo que estamos diciendo ahora. Vino Marisa, bienvenida. Así que por lo menos, es decir, sigue afirmando eso. Me parece que acá la parte más difícil de digerir es cómo alguien conscientemente puede rebelarse y atacar y llamar inmunda a la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí es donde viene el juicio sin reserva. No sé si más o menos estamos llegando a una definición con esto. ¿Alguien quiere agregar algo, comentar algo, sumar algo con respecto a esto? Y después, si no, por lo menos yo entiendo esto, ¿sí? Si no, pasamos a otra pregunta. Como violar verdaderamente, viste los atributos de Dios, violarlos, como que sabiéndolo no le das la honra que se merece, sino
atribuírselo que es del enemigo o no le importa. La violan directamente. Y porque en el caso de Ananías y Zafira también ellos lo sabían, igual lo hicieron. Como el texto que leíste vos recién de Hebreos. ¿No es cierto? Que uno peca conscientemente que lo vas a hacer. Aunque si pecas conscientemente, igual también encierra eso de no hacerle caso, no obedecer al Espíritu Santo. Porque cuando uno peca deliberadamente, también si te arrepentís tenés perdón, como dice 70 veces 7. O sea que ahí hay encerrado algo, ¿no es cierto? Como que lo haces a propósito, conscientemente, y que no estás reconociendo que lo que te lo dijo fue Dios, fue el Espíritu Santo. Lo que encierra tu alma y tu corazón. ¿Qué les parece al resto de los hermanos que estamos acá? Ahí estamos tocando, en realidad, esta pregunta, ahora vamos a aflojar por este lado, ¿no? Pero es bien teológica, ¿no? Bien de estudio bíblico. Ahora podemos abrir un poquitito más, después de esta pregunta, podemos abrir un poquito más, hacer otro tipo de digamos, paralelo con otro tipo de preguntas que no sean tan específicas y tan bíblicas, ¿no? Pero bueno, tocamos un poquito una, tocamos un poquito otra y así nos vamos perfeccionando entre todos. ¿Alguien más? Bueno, concluimos más o menos lo mismo con este tema, con esta pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Quién habló? ¿Quién? Yo, Darío. Darío. Sí. Viste, vos recién nombrabas a Judas respecto de que había insultado a Dios, lo traiciona, ¿no? Y ahí nace el pecado imperdonable. Y Pedro, ¿no es Pedro el que niega también a Jesús 3 veces? Incluso Jesús mismo le dice, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Él también lo niega y él también conocía y sabía. Me parece bastante lógico lo que decía recién alguien ahí, que el perdón, el no perdonar, para quien blasfema contra el Espíritu Santo, es de quien conoce al Espíritu Santo. Castigar a alguien por ofender a alguien que no sabía ni siquiera que existía, me parece que no tiene sentido. Y digo, a Pedro sí se lo perdona y a Judas no. No, en realidad no es Pedro ni Judas, fueron todos, absolutamente todos lo traicionaron a Jesús y lo dejaron solo. Yo puedo agregar una cosa. Sí, Antiguamente era el hombre el que hacía un pacto con Dios y el hombre no podía mantener ningún pacto. El hombre falla. Por eso cuando Jesús viene, Él hace un pacto con el hombre. Y ese pacto es el único que nos puede salvar y es inamovible, porque lo hizo Dios con nosotros, no nosotros con Dios. Jesús vino a eso, vino a romper el pacto de los hombres, vino a hacer, Él por amor, Dios lo manda a hacer un pacto con nosotros. Y ahí está el nuevo pacto que Él hace. Está bien. Huguito me parece que quería decir algo. Sí, ¿se escucha? ¿O Sí. tengo el micrófono abierto? Sí, está abierto, sí. No, con referencia a, ¿cómo se llama este muchacho? Darío. Adrián, ¿no? ¿Cómo? Darío. Darío dijo una palabra que me llamó la atención. Habló de lógica. Y Darío, si vas a caminar con nosotros en este camino que es el cristianismo, porque esto no es una religión, es un camino, un andar diario. Si vas a andar con nosotros, olvídate de la lógica, hermano, porque nosotros no somos lógicos. Si nosotros nos ponemos en la lógica, es muy sencillo. Yo ahora, en mi lógica, estaría tirado en el sillón, mirando un partido de fútbol, tomándome una cervecita, comiendo manices, pero no.
porque yo sé lo que es bueno y que es estar en este lugar. La lógica de los fariseos era que Dios era todo potente, omnipotente, que tenían razón, pero a ellos querían ser Dios también. Entonces ante el pueblo se presentaban como impotentes, alguien omnipotente que hablaba con Dios, según ellos. Y el pueblo se atemorizaba ante esta revelación. Era la lógica, pero Dios vino a romper la lógica de los hombres. Y siendo omnipotente, se sometió a la voluntad de los hombres. De esa manera, vos imaginate, Darío, qué felicidad de Satanás cuando lo meten a Jesús en el calabozo y le empiezan a pegar con el látigo. Te podés imaginar la felicidad de Satanás. Tremendo era. Cuando lo llevan y lo clavan en la cruz. Cuando lo escucha decir a Jesús, ¿por qué me has abandonado, Padre? Y yo estoy seguro que Jesús no se estaba quejando, sino que estaba alabando a Dios con el Salmo 22. Algo ilógico. La lógica no existe. La lógica es el desorden. Lo sobrenatural que tenemos que vivir nosotros en este camino es el orden, es el reconocer que la única manera de alcanzar la victoria es en obediencia y en fe, creyendo las promesas de Jesús, creyendo las promesas de Dios, creyendo las bienaventuranzas, creyendo en los salmos, creyendo en la vida de David, que se mandó un montón y que nos está mostrando qué es lo que no debemos hacer. Pero no lo debemos hacer porque los hombres señalan que están mal, sino porque amamos a ese Dios todopoderoso. Sí vamos a resbalar, sí vas a resbalar, sí te vas a tropezar, sí te va a pasar. Dios va a permitir que suceda eso, pero va a ser ¿para qué? Para que reconozcas que eres un Dios grande y poderoso. Dios nos dio una herramienta que es positiva por un lado, pero también es un arma de doble filo, que es el libre albedrío. El libre albedrío que nos da lugar a elegir. Lo muchas veces lógico para nuestro cuerpito y lo verdadero, lo sobrenatural para nuestro espíritu y nuestra alma. Siempre que es lógico que un hombre mande a su hijo a morir. Es lógico que un padre entregue a su hijo para que otros sean salvos. Es lógico, es ilógico. Pero como Satanás pensaba la lógica, entonces perdió. Perdió. Porque mientras Satanás le clavaba los clavos a Jesús, su sangre empezaba a limpiar el piso. Entonces quiere decir que en el mundo cristiano, si bien tenemos que pensar, somos gente pensante y tenemos que utilizar esta virtud que nos dio Dios, de utilizar el cerebro, pensar, instruirlo, llenarlo de conocimiento, también tenemos que saber que estamos en un mundo sobrenatural y que las puertas que nadie puede abrir, Él ilógicamente las abrirá. Yo tengo que terminar, no me quiero pasar demasiado, más que nada quiero ser respetuoso del horario. Les agradezco por el esfuerzo que entran puntualmente ahora, pero no quiero pasarme porque, más que nada para respetarlo, estamos
en cada casa de cada uno en estos momentos, ¿sí? Pero sé que quedan muchas cosas en el tintero, y bueno, eso que tiene lo bueno, que los de acá todos los miércoles en adelante podemos retomar lo que se haya que retomar, y es más, nos da tiempo para estas cosas que quedan quizás en dudas, poder estudiarlas por nuestro lado, y lo aportan el miércoles que viene. La idea es que puedan hablar todos podemos estudiar la palabra de Dios, acá no hay superdotados de nada, todos abrimos la Biblia y empezamos a leer. Lo único que quiero responderle a Estela, que la enmudecí recién porque pensé que se iba a ir, pero ¿dónde está Estelita acá? Sí, Estela, Jesús sabía conscientemente a qué se enfrentaba, y él dijo, yo voy a ir, tomó nuestro lugar, él decidió y vino para cumplir lo que estaba en el corazón del Padre. Tu pregunta era si Jesús sabía lo que se iba a enfrentar para venir acá, a este mundo. Entonces, sí, lo hizo con total conciencia y sabiendo lo que iba a entregar, lo que iba a sufrir, lo que tenía que pasar para salvar lo que se había perdido, según esa ley universal de que el hombre se había apartado de Dios. Cuando digo apartado, se había roto esa comunión y era irrecuperable. Lo que es irrecuperable a través de Cristo hoy es posible. Por eso dice la palabra de Dios, ¿habrá algo imposible para mí?